Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es una comparativa entre los titulares promedio en cada una de las posiciones en la NBA a lo largo de las décadas, ¿vale? Este vídeo viene inspirado de un vídeo igual que hice hace unas semanas en el cual hablaba del titular más promedio en cada una de las posiciones en este año 2020. Ahora lo que voy a hacer es una comparativa entre el año 2020, 2010, 2000 y 1990, ¿vale? Viene inspirado un poco de los comentarios en ese vídeo que básicamente me pedían que intentara comparar un poco a los jugadores para ver un poco la evolución que ha habido en la NBA, ¿vale? Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y si estáis de acuerdo con mis conclusiones. Y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, vamos a poner un poco de contexto. El baloncesto ha cambiado mucho a lo largo de los años, las reglas son diferentes, ahora se permite mucho menos contacto físico que antes en defensa, por ejemplo. Hay bastantes aspectos que alteran mucho los promedios de un jugador y el promedio en la NBA. Es por eso que no podemos simplemente comparar los datos y considerar que la diferencia es la que es y ya está. Por eso quiero como mínimo hablar un poco del ritmo o pace a lo largo de cada una de esas décadas para que tengamos un poco de contexto, ¿vale? De paso os comentaré un poco quién fue el MVP en cada una de esas temporadas y qué equipo fue el campeón para que os hagáis una idea de en qué situación estamos cronológicamente, ¿vale? Así que empezamos por el año 1990, el MVP de esa temporada fue Magic Johnson y los campeones fueron los Bad Boy Pistons, ¿vale? En ese momento el ritmo era de 98,3, eso quiere decir que el promedio en la NBA era de 98,3 posesiones por partido, ¿vale? Ahora pasamos al año 2000, donde O'Neal fue el MVP, los Lakers fueron los campeones, los Lakers de O'Neal y Kobe Bryant, y el ritmo, como veis, es muy inferior, 93,1. Eso son al final una diferencia de unos 5 posesiones por partido que puede alterar un poquito los promedios, evidentemente. Pasamos al año 2010, donde el MVP fue LeBron James, y los campeones volvieron a ser los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol, y como veis el ritmo es el más bajo de las 4 fechas de las que vamos a hablar, con 92,7 posesiones por partido, y ahora en el año 2020, evidentemente no os voy a hablar del MVP o del campeón, porque todavía no lo sabemos, pero el ritmo es el más alto de todos con 100 posesiones, 2 por partido. La diferencia al final entre 2010 y esta temporada es de casi 8 posesiones, lo cual puede marcar bastante la diferencia. Quiero que tengáis eso en mente con el fin básicamente de que eso a grandes rasgos comprendáis que en 1990 y 2020 se jugaban más posesiones al final, mientras que en 2000 y 2010 el juego era bastante más lento. Una cosilla más, en lo que respecta a los datos de 2020 han cambiado un poco los promedios, dado que he utilizado una fuente diferente, he sacado todo de Basketball Reference utilizando las guías de Depth Chart, porque era más sencillo para el resto de las décadas, así que también lo he sacado de vuelta para 2020 y los promedios van a ser un poquito diferentes de lo que eran en el último vídeo. Vale, empezamos con los bases. Evidentemente, en rojo están lo que es el peor promedio entre las 4 décadas en cada estadística, mientras que en verde está el mejor promedio. En la posición de base, como veis, actualmente es cuanto más se anota. Para mí esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque ahora mismo los bases tienen una orientación mucho más anotadora que antes. Antes los bases eran los Stockton o Steve Nash, bueno, aunque anotara bastante, pero jugadores cuya principal función era crear juego y pasar el balón y existir y no tanto anotar. Ahora mismo los bases son Damian Lillard, Stephen Curry, Ja Morant, Trae Young, son jugadores que anotan. De hecho, actualmente en este año, esta temporada en Basketball Reference, se considera Luka Doncic, LeBron James y Ben Simmons bases, lo cual tendremos en cuenta posteriormente. Pero es por eso que al final, como veis, hay una diferencia entre el año 2000 y esta temporada de 5 puntos y en general de más de 4 puntos por partido en todas las temporadas. Los rebotes son muy superiores también, casi un rebote por partido. Yo creo que la justificación para esta es precisamente lo que acabo de decir. Luka Doncic, Ben Simmons, LeBron James son realmente aleros en cuerpo de base y que ahora mismo se consideran bases y que creo que tiran un poco hacia arriba de los promedios, porque no veo ningún otro motivo para ello, dado que en general los bases no es que sean más altos a nivel genérico ni mucho menos. Como veis, en las asistencias sí que hay un efecto inverso. En general son bastante similares, sobre todo entre el año 2000 y la actualidad, pero en el año 1990 eran bastante superiores. ¿Por qué? Porque los bases se preocupaban más de asistir y menos de anotar. 7,3 asistencias frente a 6,4 esta temporada, 6,5 en el año 2000, ¿vale? Y ahora, una tendencia que vamos a ver en todas las posiciones es el tiro de 3, como es algo que todos sabemos y que es evidente, ¿no? Ha aumentado temporada tras temporada en estos últimos 30 años. Como veis, en 1990 los bases, que son probablemente junto con los escoltas las posiciones que más tiraban de 3, intentaban 1,4 triples por partido, mientras que actualmente se intentan 5. El porcentaje de 3, como veis, varía bastante. En general, en 1990 siempre es malo, en este caso es el más bajo con un 27%, pero si bien el volumen ha aumentado,
el porcentaje no ha aumentado tanto, dado que los jugadores no se han vuelto tanto mejores entre los tiradores, lo que es en su porcentaje de tiro, por lo que, por ejemplo, en este caso en 2010 es cuando el porcentaje era más alto, un 35%. En general eso, la posición de base ha cambiado bastante, más que muchas, precisamente por eso, porque ahora mismo los bases tienen una orientación mucho más anotadora. Ahora pasamos a la posición de escolta. La posición de escolta es muy probablemente la que menos ha cambiado entre todas las mencionadas, como veremos ahora, ¿vale? Una aclaración, como veis en este caso, por ejemplo, en el caso de los puntos, tenemos el mismo promedio entre esta temporada y la de 1990, pero marcado en verde en 1990. Eso es porque por las décimas realmente es la superior, ¿vale? Estamos en una época donde Michael Jordan es muy bueno, frente a ahora una época en la que tenemos a jugadores como James Harden, Brad Beal, que también anotan mucho. En general, si bien hay diferencia entre, por ejemplo, el año 2000 y los años 90 y 2020, si tenemos en cuenta el ritmo del que hablaba anteriormente, la cosa se balancea bastante y no hay un cambio significativo ni de anotación, ni de rebote, ni de asistencias. Evidentemente hay factores que intervienen un poco, pero en general son stats bastante parecidos. Sin embargo, el cambio fundamental que tenemos aquí vuelve a ser en el volumen de tiros de 3, el porcentaje de tiro va un poco de la mano. Hasta el año 90 realmente muchos jugadores no se preocupaban de mejorar su tiro de 3, no practicaban tanto y por eso el porcentaje era muy inferior, con un 30% por ejemplo, mientras que ahora es muy superior. Pero hay una diferencia muy significativa en el porcentaje de tiro de campo. Yo creo que eso es debido precisamente al tiro de 3. El porcentaje de tiro de 3 forma parte del porcentaje de tiro de campo. Entonces, cuanto más volumen de 3 tires, a un porcentaje que puede ser sólido desde 3 como un 36-37%, más estás bajando tu porcentaje total de tiros de campo. En 1990 los jugadores tiraban menos de 3, por lo que realmente su porcentaje de tiro dentro de media distancia o en el aro era superior, y veis una diferencia de eso de entre 1990 y el año 2000, un 5%, que es bastante significativa. Vale, hemos acabado con la posición de escolta, ahora vamos a la posición de alero. Esta, sinceramente, es la que más me ha sorprendido de todos, pero reflexionándolo tiene sentido. Ahora veremos por qué. Como veis, hay una diferencia de 3 puntos entre el año 90 y actualmente 2020, que como veis está en números rojos en muchos aspectos, en puntos, en rebotes, en asistencias. En general estamos en mínimos de promedios de entre estas 3 décadas. Yo creo que el motivo de este es básicamente que ahora mismo estamos en una NBA donde las posiciones importan mucho menos, y al final, si un jugador es hábil, es capaz de generar juego, de jugar con el balón en las manos y generar su propio ataque, no es considerado un escolta, es considerado un base, como es el caso de LeBron James y Luka Doncic ahora mismo. Por eso creo que realmente ahora los escoltas entran mucho más en ese molde de 3&D, donde reparten menos juego, y como veis promedian eso, 0,7 asistencias menos que en el año 2000 o en el año 1990. El rebote realmente no veo ningún motivo de peso para esa diferencia, pero es muy sustancial. Tal vez los aleros sean bastante más grandes en el año 1990. Tal vez en un futuro haga un vídeo en el que hable más del perfil físico, de cuál era el promedio de altura y de tamaño en cada posición, porque esa diferencia de 1,2 me parece bastante significativa y no veo una justificación para ella sólida. Volvemos a lo mismo como siempre con el porcentaje de 3, el número de intentos, y de igual modo el porcentaje de tiros de campo. Menos tiros de 3, aunque el porcentaje de 3 no sea bueno, mayor es el porcentaje de tiros de campo porque más tiros de dentro de la zona que se hacen. Pero es eso, es una posición que realmente me ha sorprendido mucho, porque me imagino que es eso, se debe a ese molde de 3&D, esos Robert Covington, Jeremy Grant, este tipo de jugadores que apenas asisten o apenas reparten juego y anotan menos, porque es verdad que tiran de 3 los 6-7 tiros por partido que van a tener y nada más. Pasamos a la posición de ala pivot. Esta es una que está modificándose mucho actualmente y que está siguiendo una tendencia que yo creo que veremos ahora posteriormente en la posición de center, ¿vale? En los ala pivots al final tradicionalmente eran pivots más hábiles generalmente. Hay jugadores de menor tamaño, ala pivots de 2,5 metros así, pero tenemos también a jugadores como Tim Duncan, Kevin Garnett, Pau Gasol, Dirk Nowitzki, ala pivots de 2,16 metros, que ahora mismo sí que tenemos a Porzingis, por ejemplo, pero en general eran jugadores capaces de tirar de media distancia o incluso en algunos casos de 3, más ágiles, más hábiles, y que por eso en vez de jugar de centers jugaban de ala pivots. Actualmente eso ha cambiado totalmente. Sí que tenemos ala pivots como Lauri Markkanen, por ejemplo, pero también tenemos a Jason Tatum, jugadores que no cuadran en ese molde en absoluto. Y se ve bastante la diferencia. La anotación no ha variado tanto, el rebote no ha variado tanto, de hecho en 2010 era bastante superior, pero en general no hay tanta variación. Sí que han aumentado las asistencias de manera bastante gradual, y me imagino que se debe precisamente a eso, que ahora tenemos a jugadores más pequeños y que son más bien un alero jugando en posición de ala pivot y que generan un poco más de juego. La dinámica en el volumen de tiros de 3 ha cambiado totalmente. 0,3 intentaban solo en el año 90, ahora 4,6, que es muchísimo. Los porcentajes han cambiado mucho, es espectacular ese 17% en el año 2000, y el porcentaje de tiros de campo ha cambiado un montón por lo mismo que decía anteriormente.
Además, una cosa a tener en cuenta es que la posición de ala pivot y la de center, sobre todo teniendo en cuenta que en el año 1990 y en el año 2000 sobre todo, apenas se tiraba de 3, me parece interesante ver esta progresión, pero creo que también debemos hablar de algunos stats más. Y me he encontrado una cosa que me ha sorprendido porque no es lo que me esperaba para nada, y es que he decidido también añadir ahora, como veis, los tapones por partido y el porcentaje de tiros libres. Con el porcentaje de tiros libres esperaba ver si había una tendencia a la alza en la puntería de estos jugadores más grandes tirando tiros libres que históricamente suelen ser peores. En este caso sí que es verdad que en la temporada 2020 pues el promedio es de un 78%, pero un 75% en 2 años y un 72% en otro no es una diferencia tan abismal y yo me la esperaba realmente más grande. Sin embargo, el porcentaje de tapones o el promedio de tapones es el que más me sorprende, porque precisamente como os decía antes, anteriormente los ABA pivots eran bastante más grandes, así que no esperaba una diferencia sustancial, y sin embargo el mínimo histórico fue en el año 90 y la diferencia realmente es mínima entre una década y la otra, por lo que parece que no hay una relación real ahí entre el hecho de que, al menos desde mi punto de vista, los ABA pivots fueran más grandes y que se taponen más balones. Vale, y ahora vamos a la última posición, la posición de center. Esta es la que menos ha en cierto modo evolucionado, aunque ya veremos cosas muy radicales, pero que sigue una tendencia un poco similar a la que estaban siguiendo los ABA pivots en 2010, donde empezó a aumentar ya el volumen de tiros de 3, pero estaba lejos de la actualidad. Ahora mismo estáis viendo la posición de center. Como veis, la diferencia de anotación es bastante mínima. La diferencia de rebote tampoco es demasiado grande. Los máximos, de hecho, de rebote ahora mismo son en esta temporada, en 2020. Las asistencias sí que han aumentado. Yo me imagino que es verdad que ahora hay más, no tanto, pero hay más centers playmakers como Nikola Jokic, jugadores como Marc Gasol también, que se dedica un poco más a intentar forzar ese 2 contra 1 y pasar el balón. Pero bueno, sigue siendo un 2,1 de promedio, lo cual no es ninguna locura. Vemos una tendencia a la alza que no empezó hasta este momento, porque incluso en 2010 se promediaban 0,3 intentos por partido desde 3 y ahora ya es 1,6, que está muy lejos, pero si os dais cuenta es más de lo que promediaban los bases en el año 1990, por ejemplo. Pero vemos algo muy interesante en el porcentaje de tiros de campo. Y es que, como veis, los máximos históricos ahora mismo en porcentaje de tiro de campo en la posición de center son en esta temporada en 2020, un 57% frente a una media en torno a un 50, un 53 en el caso del año 2010. Yo creo que el motivo de esto es muy simple, y es que ahora mismo tenemos centers como Karl Anthony Towns, centers capaces de tirar de 3 y que espacian el campo, pero aquellos que no tiran tienen en cierto modo prohibido tirar, y ya no se juegan realmente posesiones de ataque en el poste. El posteo ahora mismo está muy de moda el hecho de que no es eficiente, ¿no? Realmente los porcentajes de tiro de campo son bastante bajos en ese aspecto, y antes era una de las jugadas más típicas, por eso vemos realmente una diferencia muy grande en ese aspecto. Muchas posesiones que se jugaban en ese momento eran desde el poste, donde el porcentaje de tiro es inferior al 57%. Adicionalmente ahora, aquellos jugadores que no tiran básicamente son rim rollers y finalizan cerca del aro, por eso nos encontramos a jugadores como Clint Capela o Mitchell Robinson de los Knicks, que tienen porcentajes de 60 y algo por ciento. Rudy Gobert, por ejemplo, también tiene un porcentaje alto, porque lo único que van a hacer van a ser finalizar en el aro. Entonces esto equilibra un poco porcentajes de jugadores como Joel Embiid o Nikola Jokic, que se van a jugar balones más complicados. Por otra parte, una cosilla como anotación, veis un porcentaje altísimo de tiro de 3 en el año 2010, pero el promedio de tiros era muy bajo, y ese porcentaje del 40% se debe básicamente a Mehmet Okur y Channing Frye, que se tiraban casi todos los triples que se tiraban los centers en ese momento y tenían porcentajes muy altos. Mehmet Okur creo que un 38% y Channing Frye en esa temporada 2009-2010 promedió creo que un 44% en tiros de 3. Pero como vemos aquí una pequeña evolución ya. Y ahora, igual que en el caso de los ABA pivots, quiero hablar un poco de los tapones y tiros libres, donde no veo cambio en absoluto. De hecho, como veis, el máximo en porcentaje de tiros libres era en 1990, ahora mismo un 70% está totalmente en la línea. O sea que empiezan a evolucionar un poco su tiro, pero el porcentaje de tiros, jugadores como Andre Drummond no ayudan a que mejore. Y sin embargo en los tapones sí que se ve una tendencia un poco a la baja progresiva, además una década tras otra ha bajado un poco, pero no es nada significativo, de 1,6 a 1,2 es algo, pero tampoco algo tan grande, y realmente no veo un motivo tan grande para esto, porque en general los centers a día de hoy, si bien empiezan a ser más versátiles, a moverse más, siguen siendo jugadores muy grandes y en general eso, que taponan bastantes balones, por lo que no veo un motivo súper sólido para que esto haya pasado. Y bueno, esto ha sido todo, os he comparado todas las posiciones. En general me he encontrado cosas bastante interesantes, había cosas que tenía muy claras, que iba a haber ese cambio en la tendencia de 3, ese aumento en porcentaje de tiros de 3 sobre todo con respecto al año 90 donde casi nadie tiraba. Después la cosa ha cambiado muy poco, o sea, si bien tira más no tira mucho mejor, pero
Pero sí que me he encontrado cosas interesantes, sobre todo en lo que respecta al porcentaje de tiros de campo de los centers, que me ha sorprendido mucho y me imagino que es eso, se debe a la reducción del número de posteos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.